buenas tardes, tengan todos y todas. En primer lugar, un agradecimiento profundo a la Comisión de Carreteras del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de igual forma a la Comisión Paritaria y a la organización también de este evento tan importante que pues nos han extendido la invitación a participar y con mucho gusto pues acá estamos presentes. Mi nombre es Jessica Martínez Porras, soy arquitecta y soy la actual directora de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes esta tarde, noche, cuál debería ser la visión país para efectos de lograr una efectiva reactivación económica, particularmente a través de los proyectos del sector infraestructura y transportes. Y bueno, muy particularmente a partir de lo que hacemos en la Secretaría de Planificación Sectorial de El MOP. Brevemente, el contenido de la presentación va a incluir un contexto situacional, cuál es el papel de la infraestructura en el desarrollo económico, la importancia de la planificación en ese desarrollo económico y en esa generación de obra pública, el papel de la inversión pública y privada y también las fuentes de financiamiento que están asociadas tradicionalmente y algunas otras fuentes que es importante también considerar y explorar para efectos de buscar algunas expectativas de innovación. Finalmente, ¿cuáles son los retos asociados a toda esta labor? En cuanto al contexto situacional, tenemos una referencia importante en el sector infraestructura y transportes, que es precisamente el Plan Nacional de Transportes o PNT. El Plan Nacional de Transportes fue oficializado en el año 2012. El Plan Nacional de Transportes tiene un horizonte temporal 2011-2035. Es muy importante porque es la hoja de ruta que marca precisamente la línea de las inversiones y de los proyectos prioritarios que deben marcar el sector infraestructura y transportes. En materia de inversión, el Plan Nacional de Transportes realizó una estimación inicial de los recursos necesarios para garantizar la recuperación y la consolidación del patrimonio en infraestructura del país. Y ese Plan Nacional de Transportes fijó dos horizontes temporales, uno con corte al 2018 y otro con corte al 2035. En el primer horizonte 2011-2018 se estimaba una inversión necesaria de 8.501 millones de dólares y para el 2035 se esperaba tener una inversión de 50.000 millones de dólares. En este momento, para un total de 58.500 millones de dólares aproximadamente, lo que generaba una media anual del PIB de inversión del 3.66%. Lo que tenemos en este momento, y un poco retomando lo que veíamos en el gráfico anterior, era que pues precisamente el PNT había propuesto un crecimiento del PIB en 4.3% anual. Sin embargo, en este momento la proyección de crecimiento es bastante menor a la que en su momento se proyectó, alcanzando únicamente un 3.5%. En este momento, la inversión realizada por el sector infraestructura y transportes representa en promedio 360.95 miles de millones de colones en los últimos 5 años. Aquí vemos a partir del 2016 y hasta el 2020 cuál ha sido la inversión reportada en el sector en millones de colones y cómo se comporta esa inversión precisamente en el gráfico que podemos ver a la derecha. Es claro que ha habido o hubo, digamos, un repunte de inversión importante a partir del año 2017 y que de ese momento en adelante, pues, digamos que la inversión ha venido reduciéndose de manera significativa, pues hasta la caída drástica que lógicamente ocurre en el año 2020 con motivo de la pandemia del COVID-19. En cuanto a los índices de inversión, es interesante porque, bueno, acá desde la Secretaría, pues llevamos, digamos, un control y un seguimiento de cómo se ha venido comportando precisamente esa inversión
respecto de lo proyectado, ¿verdad? Eso es parte de la importancia precisamente de los procesos de planificación, control y seguimiento, es decir, cómo vamos respecto de lo que en algún momento se había planificado tener. Y entonces, bueno, lo que nos encontramos aquí es que tenemos una brecha importante, incluso respecto a lo proyectado en el primer horizonte por parte del PNT. Y bueno, yo creo que la gráfica habla por sí misma, ¿verdad? Es realmente una brecha muy importante y que pues nos genera una serie de retos, ¿verdad? Y de metas que definitivamente pues que como país y como sector tenemos que atender. Es importante también indicar, bueno, lógicamente en el 2020 se obtuvo el menor índice de inversión de la última década. Es necesario, como indica también el Plan Nacional de Transportes, promover políticas públicas decididas con la finalidad de incrementar y alentar la participación del sector privado en la financiación de proyectos de inversión pública. Y sobre esto vamos a desarrollar un poco más adelante cuáles deberían ser también algunas condiciones necesarias para que precisamente esa inversión se logre concretar o viabilizarla. Aquí tenemos algunos datos, esto está tomado del 2019. Nosotros en la Secretaría generamos un anuario estadístico y también, más adelante les voy a detallar, también se desarrolló en el 2019-2020 el Plan de Gestión de Financiamiento, que precisamente era un instrumento que tenía que haber sido desarrollado y diseñado de manera paralela al Plan Nacional de Transportes, prácticamente desde el 2012. Eso pues no se había realizado y bueno, nos dimos a la tarea de digamos, entrar con un equipo pequeñito, pero bueno, a desarrollar ese tema y eso nos permitió pues recabar alguna información y hacer un análisis, digamos, de investigación importante para poder construir el plan. Y eso nos lleva precisamente a revisar los anuarios estadísticos que la Secretaría genera precisamente de una serie de datos. Entonces, algunas de los números y de los datos que vamos a ver en esta presentación son tomados precisamente de los anuarios que la Secretaría genera, además de otras fuentes que al final de la presentación también se citan. Entonces, si vemos, aquí tenemos la inversión según la modalidad, ¿verdad?, de transporte. Tenemos la parte vial, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, y cuál ha sido el comportamiento de esa inversión del año 2015 al año 2019, ya un poco más pormenorizada según precisamente la modalidad. Y aquí tenemos un resumen del porcentaje de inversión por modo de transporte, y tal vez es más sencillo verlo aquí en este gráfico, donde vemos que, pues lógicamente, hay una preponderancia importante de los recursos destinados al tema vial o a la modalidad terrestre, seguida por la modalidad marítima, luego la aérea y finalmente la ferroviaria. Esto definitivamente pues marca un norte o ha marcado un norte de cuál ha sido la prioridad de las administraciones en materia de inversión, y estamos hablando de inversión pública, lo cual pues también debe llamarnos un poco a la reflexión, sobre todo si entendemos pues que hay una intermodalidad que es necesaria y hay una serie de proyectos que tienen que ver con la movilización de mercancías, eh, incluso de bienes, servicios, y temas más de carácter logístico que es importante pues también articular. En cuanto a la inversión, particularmente en el sector transporte e infraestructura con relación al PIB, aquí es importante tal vez concentrarnos en la última columna de la tabla que está hacia la izquierda, y es precisamente cómo esos porcentajes desde el año 2009 hasta el año 2019, aquí se hizo una, digamos, investigación 10 años para atrás. Como les digo, esto es información que se generó en el Plan de Gestión de Financiamiento construido entre el 2019 y el 2020, por eso algunos datos que vamos a ver acá refieren a los años 2019 y 2020. Cómo entonces desde el año 2009 hasta el 2019 pues se ha comportado la inversión en materia de infraestructura respecto al PIB.
Y bueno, vemos que realmente hay años donde la inversión ha sido sumamente baja, ¿verdad? Un ejemplo, por supuesto, el 2019. Eh, y bueno, esto en alguna medida, en algunos indicadores, pues se ha modificado, se ha inclinado un poquito la balanza gracias a, pues, a muchos de los créditos que esta administración, con el liderazgo del señor ministro, don Rodolfo Méndez, pues ha logrado activar, que vamos a ver también más adelante. Sin embargo, pues la brecha es significativa y aún con esos créditos y con esas inversiones, pues tenemos un rezago importante. En materia de competitividad global y particularmente en los nodos carreteras, puertos y aeropuertos, bueno, ahí tenemos cuál es, digamos, la posición que en este momento pues ha tenido el país en el año 2018 y 2019. En cuanto a al papel de la infraestructura en el desarrollo económico, creo que aquí hay una pregunta que es importante hacernos y es, bueno, ¿por qué es necesario invertir en infraestructura? ¿Cuál es la relación que la infraestructura tiene con la reactivación económica? Bueno, primero que todo, la infraestructura constituye el motor de la economía y es la plataforma para que otros sectores se puedan desarrollar. Y bueno, lo que hablábamos también, esta brecha que el país tiene en materia de infraestructura termina siendo una barrera para la competitividad del país. Y creo que son los dos temas medulares que nos deberían precisamente pues, llevar a considerar la necesidad de esta inversión como una prioridad país. ¿Qué tipo de infraestructura es la que realmente debería estar concentrando la mayor inversión, por lo menos en unas primeras fases de reactivación económica del país? Bueno, desde la Secretaría, pues creemos que hay tres elementos importantes. El primero de ellos es la conformación, digamos, de proyectos articulados en donde podamos tener un aprovechamiento de la posición geográfica estratégica que tiene el país. Recordemos que nosotros tenemos pues acceso a los dos océanos, a diferencia de muchos países, ¿verdad? Esa es, digamos, una posición privilegiada y eso debería permitirnos pues potenciar todo lo que se refiere a la materia comercial, tanto de productos, de servicios y de mercancías, a través de la estructuración de centros logísticos que estén asociados, ¿verdad? Con puertos, con aeropuertos, con ferrocarriles y por supuesto con carreteras, ¿verdad? De manera que los proyectos no se entiendan de manera desarticulada, sino que realmente estén vinculados a partir de un plan maestro general que en efecto pues permita ver esa integralidad de la inversión. Otro tema fundamental es la inversión en los sistemas de transporte y movilidad. Aquí nos referimos precisamente tanto a la movilidad de personas como al transporte de mercancías. Y una tercera fase que tiene que ver con la intermodalidad que debe estar integrada y asociada precisamente a estos sistemas de transporte público que abarcan el sistema de autobús, de trenes, taxis y todos los modos activos. Hay algunas fortalezas importantes que el país tiene, por ejemplo, en materia ferroviaria hay un derecho de vía que se mantiene, ¿verdad? Tanto en las áreas urbanas como en las áreas fuera del área metropolitana de San José y de la GAM. Hay también una extensa red de carreteras que vamos a ver más adelante también, cómo es que esa red se distribuye y cuáles son, digamos, los alcances. Y muy importante entender también cuál es la dinámica de necesidad de viaje desde el punto de vista del transporte de pasajeros que en este momento está dándose en el país, porque pues muchas veces tenemos algunos mitos de cómo es que realmente la gente se mueve, hacia dónde necesita moverse, y pues realmente esto ya está bastante estudiado y respaldado, y por lo tanto pues es muy importante que la toma de decisiones se fundamente precisamente sobre esos estudios que ya hemos desarrollado y a lo largo del tiempo. Esto nos lleva también a entender que hay un aspecto fundamental que tiene que ver con el desarrollo urbano y con la movilidad de las personas, es decir, son, digamos, dos elementos indisolubles que necesariamente requieren ser articulados en cuanto a sus políticas, en cuanto a su planificación y en cuanto a su ejecución. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la planificación en todo esto? Realmente la planificación permite identificar los proyectos en función de las necesidades del país.
prioriza la cartera o el banco de proyectos. En el caso particularmente nuestro, en Costa Rica, pues existe un banco de proyectos que, digamos, recoge también el programa o el plan de inversiones públicas, por eso se denomina el BPIP, y también tenemos a la par de eso, pues el instrumento que les comenté hace unos minutos que hemos desarrollado, que es además del Plan Nacional de Transportes, el PNT, el Plan de Gestión de Financiamiento. También la planificación permite definir una hoja de ruta en materia de inversión y permite vincular los proyectos entre sí, ¿verdad? Lo que hablábamos en materia logística, por ejemplo, no es solamente hacer el centro logístico, sino articularlo con una red de carreteras, con una red ferroviaria, articularlo con puertos, con aeropuertos, etcétera. ¿Qué permite también la planificación? Bueno, una estructuración de proyectos de forma secuencial y organizada, es decir, lo que se conoce como las fases del ciclo de vida de los proyectos de formación de capital fijo, que es precisamente toda la normativa y toda la programación que establece Mideplan al momento de generar proyectos. Entonces, y tal vez para detenernos un poquito en este tema, porque es sumamente importante y es, digamos, lo que más adelante se va a mencionar como una gran debilidad. Desde el punto de vista de la planificación y el ciclo de vida de los proyectos que mencionábamos anteriormente, existen tres grandes fases. Una fase de preinversión, una fase de ejecución y una fase de operación. En la fase de preinversión existen 5 etapas. La idea, la elaboración de un perfil, los estudios de prefactibilidad, la factibilidad y el diseño. Posteriormente, en la etapa de ejecución, hablamos entonces del financiamiento, de la licitación o la adjudicación y la ejecución propiamente. Y una última fase que tiene que ver con la entrada en operación de los proyectos. Particularmente en el tema de preinversión, y acá me permití transcribir un diagrama que se había elaborado en su momento, también por parte de la Secretaría, ¿por qué es tan importante la fase de preinversión? ¿Y qué es lo que nos ha pasado como país en esta fase? El señor ministro siempre habla de las problemáticas que tenemos asociadas a la preingeniería. Bueno, cuando él habla de eso, precisamente se refiere a las debilidades que ha tenido el sector en materia de preinversión. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos proyectos que están incluidos dentro del banco de proyectos de inversión pública y algunos de los cuales ni siquiera están en ese banco o en esa cartera, son simplemente ideas, ¿verdad? Es decir, hay una noción, ¿verdad?, de que hay una problemática que resolver y por lo tanto se hace un planteamiento muy conceptual. Pero esa idea tiene que ir desarrollándose en diferentes fases a través de estudios. Entonces, una primera etapa es elaborar un perfil de proyecto y eso ya implica una serie de estudios que ciertamente son muy generales, pero que pueden ir perfilando precisamente si el proyecto tiene alguna viabilidad o alguna factibilidad o no. Y dependiendo de cómo se va comportando el proyecto, conforme nos vamos profundizando en los estudios, pues vamos teniendo la posibilidad de avanzar en ese proceso. Bien, teniendo esto claro y recordando esto para lo que vamos a ver más adelante, resulta que el país ha hecho un enorme esfuerzo en la construcción de planes nacionales, sectoriales e institucionales. Es decir, nosotros tenemos un marco muy robusto, muy consolidado, muy claro de cuál debe ser esa, digamos, sombrilla que cobije todas las inversiones, los proyectos, etcétera, que planteemos. Entonces tenemos, bueno, pues lógicamente el Plan Nacional de Transportes, el Plan Estratégico Sectorial, planes estratégicos institucionales, Plan Nacional de Desarrollo, que es el que responde en alguna medida a los planes de gobierno y el que se formula cada 4 años, los planes operativos institucionales, y de alguna manera tenemos algunos planes de carácter también nacional que transversalizan toda esta planificación que tenemos a nivel sector. En este caso tenemos el PEN, que es el Plan Estratégico Nacional, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Bien, entrando en materia de lo que es el PNT, resulta que el PNT está estructurado de la siguiente forma, es decir, tenemos metas, retos, tenemos un diagnóstico del sistema de transportes, un análisis estratégico, una descripción de acciones, un plan de inversiones y una puesta en marcha y seguimiento.
Les decía entonces los dos horizontes que habíamos hablado del PNT para 2018 y para 2035. Y esta es, digamos que la estructura de lo que el plan plantea. Es decir, tenemos 7 capítulos en donde cada uno de ellos hace énfasis en un tema particular que es necesario para precisamente concretar todo lo que está contenido dentro del plan. Entonces tenemos un capítulo de reformas estructurales, un capítulo de jerarquización, modernización y mejora en carreteras, un capítulo de modernización, mejora y ampliación de puertos y navegación, modernización, profesionalización del transporte público de pasajeros, modernización, mejora y ampliación de aeropuertos y navegación, creación de un nuevo sistema ferroviario y el desarrollo y potenciación de la intermodalidad y logística. Ese es el esquema general que plantea el plan. Y si nos enfocamos particularmente al tema de carreteras, hay unos datos importantes que me pareció pues oportuno compartirles. Y es, por ejemplo, Costa Rica tiene una de las extensiones viales más grandes, si se quiere, de América Latina. Es decir, nuestra red vial es altamente densa. Nosotros podemos llegar en carretera casi que a cualquier punto del país y eso puede ser muy bueno y puede ser muy malo, dependiendo de cómo lo veamos. Entonces, el Plan Nacional de Transportes dice, bueno, nosotros tenemos una red estratégica y una red complementaria. Esa red estratégica más o menos alcanza 3.400 kilómetros, se divide en red de alta capacidad y de mediana capacidad. Y tenemos una red complementaria que abarca los conectores de integración territorial y lo que se denomina una red básica de acceso. Eso da como resultado una red de aproximadamente 4.300 kilómetros. Si vemos la extensión total de la red vial con datos de hoy, ya con la actualización de lo que incluye la red vial cantonal, recordemos que la Secretaría de Planificación Sectorial tiene por ley y por reglamento la obligación de llevar el inventario oficial tanto de la red vial nacional como la cantonal, y con datos a hoy tenemos una red cantonal de 37.884 kilómetros, una red nacional de 7.824 y una red de travesías de 153 kilómetros. Tenemos también otra serie de conectores que se denominan redes arteriales y de reordenación de travesías urbanas. Bien, estos son datos igualmente del 2019 que en su momento preparamos para algunas presentaciones que el señor ministro debió hacer. Y bueno, acá lo importante, y voy a pasarlo bastante rápido, es cuál es el estado, cuál es la condición de la red vial nacional a junio del 2019. Bueno, y vemos que, digamos, hay algunas condiciones tal vez positivas, ¿verdad? En temas de la condición, pero en general sí tenemos un reto importante en cuanto a la mejora de todo lo que se denomina como regular y malo. Este es el estado de la red vial nacional por provincia, igual a junio de 2019. Ahí vemos el comportamiento, básicamente, pues la mayoría está entre regular y deficiente. Y bueno, acá una pincelada muy breve de qué es lo que está ocurriendo con puertos, por ejemplo, dónde están ubicados esos puertos, cuáles son internacionales, cuáles son de cabotaje, cuáles son algunas de las inversiones, ¿verdad?, que están asociadas a esos puertos. Pero bueno, ya vimos que realmente la zona, digamos, o el eje marítimo, pues no necesariamente ha estado considerado como una prioridad dentro del porcentaje total de inversión. Bien, ¿qué pasa con transporte público? Es decir, ¿por qué el transporte público ha sido tal vez, si se quiere, un poco el más olvidado, ¿verdad? De hace unos años para acá, a pesar de que, si se quiere, ha sido el que más estudios ha tenido. Bueno, resulta que el transporte público es un servicio público y es un servicio público esencial que debe atender las necesidades de viaje de la población, enfocándose en el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares, ¿verdad? En palabras del señor viceministro, don Eduardo Brenes, precisamente ese es el fin del transporte público. Pero resulta que este transporte público está en un universo de actores donde participan los usuarios, operadores privados, porque el Estado delega precisamente este servicio en operadores privados, y por supuesto la administración, que está conformada por un universo de instituciones cuya articulación pues es altamente compleja.
Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Resulta que el transporte público en su momento pues respondía a un patrón de crecimiento muy particular, digamos desde la segunda mitad de los años 1900 a la fecha. Resulta que ese patrón de ocupación del suelo y de crecimiento urbano ha cambiado. Y ese cambio ha generado una metrópoli conurbada de muy baja densidad y una enorme extensión territorial. Entonces, este transporte público pues ha venido adaptándose precisamente a distancias más largas, pero con un mismo patrón de viajes, básicamente condicionado por la topografía y por las condiciones geográficas que tiene el Valle Central. Entonces tenemos un comportamiento de estructura radial concéntrica, donde tenemos servicios desintegrados que compiten entre sí, porque además tenemos empresas independientes que operan en los diferentes sectores. Cuando hay un cambio en los patrones de desarrollo urbano y en los patrones de movilidad, cambian las necesidades de viaje y por lo tanto es indispensable que los sistemas de movilidad y de transporte se adapten a esas nuevas necesidades de viaje, ¿verdad? Igual en palabras del señor viceministro, don Eduardo Orenz. ¿Qué pasa además de esta problemática del crecimiento urbano, de la ciudad extensiva, de los viajes más largos, de las rutas desarticuladas, de la competencia entre sí? Bueno, tenemos además una situación donde el crecimiento de la flota vehicular es exponencial. Entonces, si vemos en este gráfico, que es del 2018, bueno, cómo se comporta el crecimiento de automóviles particulares respecto de los otros modos de transporte, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos la condición de estar dentro de los 3 países que tienen el mayor crecimiento de la flota vehicular en movilidad privada, solo por debajo de Argentina y México, ¿verdad? Lo cual, pues, no nos debe llenar de orgullo para nada, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Y bueno, ¿cuál es entonces la visión de movilidad que deberíamos estar desde el sector infraestructura y transportes promoviendo? Bueno, resulta que tenemos una serie de proyectos que son estratégicos, como el caso del anillo de circunvalación, inconclusos, ¿verdad? Y que no es sino hasta que esta administración inicia, y bueno, desde la pasada se retoman pues algunos créditos que habían sido gestionados, y se inicia todo el proceso de retomar precisamente el cierre del anillo de circunvalación, incluido el arco norte. Y bueno, aquí cabe cuestionarnos, ¿y qué pasa después? ¿Verdad? Hay proyectos que se tenían también planificados como el anillo periférico norte, el anillo periférico sur, que es un segundo anillo, ¿verdad? Radial, que precisamente permite desviar muchos de los viajes que hoy están ingresando al centro de San José por esas radiales, por esos anillos, perdón, periféricos, que de alguna manera tienen ese rol de tangencialidad a los núcleos urbanos, es decir, evitan que mucha de la carga y del transporte pesado ingrese a la ciudad, inclusive muchos de los vehículos particulares pues tengan que ingresar al centro para poder dirigirse a los diferentes destinos, y por eso es que el papel de las rutas, en este caso anillos periféricos, es tan importante. Bien, en términos de reparto modal, pues evidentemente tenemos una situación que ya refleja lo que hemos conversado, es decir, la participación de la modalidad de autobús en la movilidad ha venido reduciéndose de manera significativa, no solamente con un incremento del transporte privado, sino también con la existencia de una serie de servicios paralelos, ¿verdad? Que son algunos servicios no regulados, algunos servicios especiales, pues que han capturado buena parte de esta demanda. Entonces, bueno, ahí vemos cómo el comportamiento desde los años 90 a la fecha, pues ha sido bastante evidente. También tenemos una situación muy particular analizada para área metropolitana de San José, con un estudio muy reciente del 2020-2021, precisamente porque el objetivo de esta administración pues, es lograr que realmente exista un cambio operativo precisamente en el funcionamiento de los sistemas de transporte público modalidad autobús en el área metropolitana de San José. Entonces, lo que refleja el gráfico pues, es una caída de volúmenes importante desde los años 90 hasta el 2019. Entonces, bueno, aquí decimos nuevamente, hay un cambio en los patrones de viaje que están asociados al modelo de desarrollo urbano, y eso obliga a actualizar los esquemas operativos en función de esos patrones.
Eso también genera una menor competitividad del transporte público regular, ¿verdad? Estamos hablando de ese tipo de transporte, y eso obliga también a mejorar los indicadores principales desde la perspectiva de los usuarios. ¿Cómo revertimos este proceso? ¿Cuáles son las acciones urgentes que tenemos que tomar? Bueno, precisamente el proceso de degradación del nivel de servicio asociado al transporte público hay que revertirlo. Hay que cambiar los esquemas de operación porque eso nos permite racionalizar el uso de los recursos, facilitar medidas para priorizar el transporte, en este caso, por ejemplo, con la implementación de carriles prioritarios o carriles exclusivos que nos permitan mejorar tiempos de viaje, entre otros factores. Reforzar también con tecnología el servicio de transporte público y aumentar el umbral de la capacidad del sistema. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en materia de transporte público? Bueno, tenemos una gran área metropolitana conformada por 4 áreas metropolitanas: San José, Cartago, Alajuela y una parte de Heredia. Tenemos dentro de esa gama lo que se denomina el anillo de contención urbana, que es lo que vemos en la figura de la derecha. Y tenemos una primera fase del proyecto de sectorización, que es como se ha denominado, digamos, esta fase del proyecto de modernización, que incluye la implementación de 17 rutas troncales en los 12 sectores, subsectores operativos que fueron definidos en su momento. Entonces, esta es la planificación que se estableció en el año 99 en los estudios de reorganización que contrató en su momento el ministerio, que retoma el proyecto programa en el año 2007 y que se mantiene a la fecha. Entonces tenemos, bueno, esto de lo que se conoce como la sectorización, es decir, es el agrupamiento de rutas en sectores geográficos, y nos concentramos en esta administración particularmente en la implementación de esa sectorización y todos los demás pasos asociados para área metropolitana de San José, que lógicamente es la más compleja. Entonces, bueno, aquí tenemos un mapa que resume precisamente cuáles son esos 12 sectores, subsectores operativos en los cuales se divide el área metropolitana de San José, cuáles son los nombres asociados a esos sectores, cuáles serían las rutas, 17 rutas troncales que operarían en esos 17, en esos 12 sectores, perdón, en esta primera fase del proyecto de implementación. Lógicamente hay muchas más rutas que se refieren a rutas secundarias, a rutas o distribuidoras, a rutas intersectoriales que vamos a ver más adelante, pero es muy interesante porque vean que lo que tenemos acá, esos números que vemos en cada uno de los sectores, son datos promedio de volúmenes diarios, o sea, de viajes en hora pico entre lunes y viernes, ¿verdad? Entonces, hay sectores que tienen una movilización en hora pico de pasajeros muy importante, ¿verdad? Vemos datos como casi 145,000, 220,000, 137,000, 123,000. Estamos hablando diarios, viajes diarios en hora pico. Es decir, lo que está moviendo en este momento el sistema de autobús es muy significativo, es decir, a pesar de las caídas, a pesar de que el sistema no necesariamente está diseñado para responder a las necesidades de viaje, hay mucha gente, hay un porcentaje muy alto de la población que se sigue moviendo en autobús, y eso es un tema supremamente importante que debe precisamente llamarnos a la reflexión. Esto es lo que hasta el momento se ha logrado hacer por parte a través de la coordinación del señor viceministro de Transportes y por supuesto con el apoyo del señor ministro, la totalidad de secciones de carriles exclusivos en cada una de las 17 troncales que les comentaba anteriormente. En este momento tenemos un total de 70 kilómetros habilitados de carriles prioritarios. Recordemos que por las condiciones de la infraestructura vial no podemos tener carriles exclusivos porque pues hay momentos en donde la infraestructura vial se ensancha, hay otros momentos en donde se restringe porque tenemos condiciones de puentes, por ejemplo, donde tenemos situaciones de invasión. Por diferentes razones, pues no es posible en todos las radiales tener habilitados todo el derecho de vía o los 4 carriles que desearíamos tener para que el carril fuera exclusivo. Por eso precisamente es que tampoco podemos hablar de integraciones cerradas en transporte, es decir, la integración cerrada está asociada a que yo tenga estaciones cerradas en el centro de la vía, como lo tiene, por ejemplo, Transmilenio, para poder generar la integración y el acceso de las personas a los sistemas de transporte. En nuestro caso,
Definitivamente la integración tiene que ser abierta, es decir, yo puedo acceder al sistema en cualquier punto donde yo tenga una parada, donde yo tenga un nodo de integración o algún punto realmente de confluencia. Entonces, eso también es un tema importante. ¿Qué implica entonces este proceso de modernización del sistema de transporte? Bueno, implica que vamos a tener servicios troncales y servicios alimentadores, es decir, rutas principales que van a acceder al centro de San José y rutas alimentadoras que ya no van a llegar al centro de San José, sino que van a alimentar, como su nombre lo indica, esas rutas principales de manera tal que ya no vamos a tener competencia de un tren de buses sobre una misma radial, sino que vamos a tener buses secuenciados, ¿verdad? Totalmente coordinados, donde ya no vamos a tener una parada en San José Centro como parada terminal, hoy tenemos más de 40 paradas terminales, sino que San José simplemente va a ser una parada en tránsito. Eso nos libera muchísimo toda la situación que hoy se da en el casco central de San José. Para lograr eso necesitamos integración tarifaria, integración física y también intermodal. Y eso requiere, como ya lo hemos hablado, pues la renovación o la generación de un nuevo plan operativo por sector, un esquema tarifario por sector y necesariamente la implementación del pago electrónico. Esto es muy importante porque para poder garantizar la integración tarifaria, esto es el reconocimiento de descuentos por trayectos ya recorridos, es la única herramienta que nos permite hacer ese reconocimiento. Entonces, el pago electrónico se vuelve una herramienta fundamental como mecanismo de integración tarifaria en beneficio de los usuarios. El cambio del esquema operativo, muy rápidamente, pues lo que se busca es pasar de un esquema en donde tenemos una serie de rutas que compiten entre sí a una cantidad de rutas que están agrupadas en un sector específico y que son las que van a ser sujetas sea a ser troncalizadas o a ser definidas como secundarias. Este segundo esquema nos permite visualizar con un poco más de claridad cuál va a ser esa ruta principal o troncal, que es la que estamos viendo en negro, ¿verdad? De la ciudad secundaria o terciaria al centro de San José, y cómo va a funcionar esta red de servicios secundarios que fundamentalmente van a atender viajes intrasectoriales dentro de los sectores, es decir, hay una gran cantidad de personas que en este momento no requieren ir al centro de San José, sino que necesitan quedarse o hacer viajes o movilizarse dentro del mismo sector. Y estas demandas hoy en día están desatendidas. Por eso es necesario precisamente el cambio en el esquema operativo. Esta es la secuencia que está prevista ya precisamente para poder lograr esta transición, ¿verdad? Es una transición que nos va a llevar todo el periodo de concesión, estamos hablando de 7 años, siendo que tenemos una etapa de preparación, una etapa de troncalización, 1, 2 y 3, y finalmente una etapa de evaluación que está asociada a los años que vemos en el diagrama. Pero resulta que además tenemos una condición en donde la modernización no solamente implica un cambio en los esquemas operativos, sino que hay un universo también de factores que tienen que ser considerados. ¿Cuáles? Primero y más importante, las necesidades de las personas usuarias. El financiamiento bancario para el sector transporte. Las tecnologías, la inclusión de tecnologías cero emisiones. La planificación de los servicios, la mejora de la infraestructura vial para el transporte, lo que hablábamos, los carriles exclusivos, los carriles prioritarios, la recuperación del derecho de vía, pero también la mejora de la infraestructura para los usuarios, ¿verdad? Es decir, cómo están nuestras aceras, cómo están nuestras paradas, hay luz, hay información, hay posibilidades de acceso, cómo estamos con las diferencias de nivel entre la acera y el pavimento, ¿verdad? Todo ese tipo de temas son indispensables porque son complementarios precisamente al esquema. Finalmente, como les decía, la integración física, tarifaria, la intermodalidad y la necesidad de la incorporación de mecanismos de pago electrónico para poder garantizar las tarifas. Todo esto fue ya bien estudiado y bien programado y volcado en un documento que se elaboró a finales del año 2020, duramos más o menos un año completo en producirlo. Es el resultado de una auditoría que la Contraloría General de la República nos hace a finales del 2019, nos entrega los resultados a finales del 2019, y el documento se denomina precisamente Programa para un Sistema Integrado de Transporte Público Masivo para la GAM, denominado por sus siglas y acrónimos SITGAM.
con un horizonte temporal 2020-2035. Quisimos coincidirlo con el horizonte temporal del PNT, porque es necesario precisamente que estos instrumentos se articulen. El documento consta de 3 capítulos, un capítulo de antecedentes, un capítulo donde precisamente se desarrolla el programa como tal y un capítulo 3 que tiene que ver con indicadores de seguimiento y evaluación. En este caso, bueno, esto es un resumen de lo que el documento contiene. El documento se puede descargar en la página web del ministerio y está a disposición de cualquier persona que lo quisiera consultar, al igual que el documento de nodos, el documento del plan de gestión de financiamiento y algunos otros documentos que hemos elaborado desde la Secretaría. Y bueno, aquí lo importante es que se definieron 7, digamos, grandes ejes estratégicos que tienen que ver precisamente con gobernanza, con la planificación del transporte, con la infraestructura para los usuarios, con el tema de descarbonización y toda la materia ambiental, con temas de capacitación, los temas de financiamiento y por supuesto todo lo que tiene que ver con la mejora de la infraestructura para los usuarios. Es importante aquí también generar, digamos, o entender que hay un cambio de paradigma que nos tiene que enmarcar de alguna forma el horizonte, las inversiones, etcétera, y es que tenemos que dejar de pensar en el automóvil, tenemos que dejar de pensar en la movilidad individual y entender que para poder lograr ciudades más sostenibles, más accesibles, más humanas, pues necesitamos revertir ese patrón, ¿verdad? Y entonces, pues darle la prioridad a quienes realmente necesitan esa prioridad y se merecen esa prioridad, ¿verdad? Entonces hablamos de la pirámide invertida de la movilidad, donde tenemos los peatones en la parte, en la cúspide, digamos, de la pirámide invertida, el modo ciclista, el transporte público, porque es el que mayor personas moviliza, el transporte de carga y finalmente el vehículo individual. Y a la par de esa pirámide invertida de la movilidad, necesitamos una pirámide de gestión del suelo también, porque estos elementos necesitan un soporte territorial y precisamente es ese soporte territorial el que nos permite construir una ciudad distinta, mucho más amigable y mucho más sostenible de la que tenemos. Entonces hablamos de la generación de espacio público, del adecuado amanzanamiento, de la necesidad de incorporar usos mixtos a nivel de uso del suelo, la necesidad de incorporar espacios públicos con un concepto de vías completas, la accesibilidad peatonal, la vivienda accesible, la proximidad, ¿verdad?, de las personas hacia los servicios, hacia los sistemas. La redundancia vial es absolutamente fundamental. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en este momento, ¿verdad? Hay una gran cantidad de desarrollos habitacionales, comerciales y de toda naturaleza que se adosan a la trama vial existente, que de por sí ya tiene un problema de saturación serio y no generan vialidad alterna. Y ahí hay un problema sumamente importante que tiene que ver con la materia urbanística, por supuesto, con la materia de desarrollo territorial, con el ordenamiento vial y que ha sido una materia pues bastante desatendida. Tenemos entonces, bueno, este es el esquema, digamos, conceptual propuesto para la totalidad de las rutas troncales. Aquí únicamente estamos refiriéndonos a las rutas troncales. Lo que ven en gris en la parte del fondo es precisamente la modalidad tren, ¿verdad? Y cómo se articula en los diferentes nodos de integración. No voy a hacer referencia aquí a los nodos porque eso sería otra exposición distinta, pero bueno, lo menciono. Entonces, bueno, estos son los dos sistemas, digamos, principales que tenemos a nivel tanto interregional, es decir, el tren atiende las demandas interregionales, el transporte público atiende las demandas regionales o metropolitanas, ¿verdad? Estamos hablando de alcances completamente distintos y por eso es que precisamente se considera pues que el tren constituye la columna vertebral del sistema de transporte precisamente porque atiende las demandas interregionales, es decir, entre regiones, es decir, como yo me muevo desde Heredia hasta Cartago, ¿verdad? Y cómo todas las demandas de carácter metropolitano, pues la satisface la modalidad autobús. ¿Y qué pasa con la inversión? Bueno, ¿qué tipo de inversión es la que estamos teniendo y cómo se ha comportado? Y bueno, esta es una tabla que les quise compartir que en su momento le preparamos al señor ministro para una exposición al inicio de esta administración,
donde decíamos, bueno, ¿cuál ha sido la inversión histórica en el sector transporte? Y entonces, bueno, nos dimos a la tarea de tomar algunos años por ahí aleatorios, el 78, el 2003, el 2008, 2012 y 2018, y vean los porcentajes del presupuesto nacional destinados a el sector, ¿verdad? Es pues, realmente abismal la diferencia que vemos de un 24% a un 5%. Bien, ¿qué necesitamos para incentivar que la inversión privada realmente venga al país, ¿verdad? Sea nacional o sea extranjera, y realmente quiera apoyar los proyectos que son necesarios? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que es necesario identificar cuáles son esos proyectos ancla o esos proyectos ícono que nos permitirían, digamos, capturar esa inversión. También que esos proyectos estén alineados o articulados entre sí, es decir, que sean parte de una planificación, lo que llamamos un master plan, ¿verdad? O planes maestros, donde podamos garantizar que esos pequeños proyectos puedan de alguna manera configurar un plan maestro mayor y ir poco a poco desarrollando. La definición de una cartera o banco de proyectos, ¿verdad? Esto nosotros lo tenemos, es decir, todo lo que les expliqué antes, pues tiene que ver precisamente con esta definición de esta cartera, pero aquí es importante entender, bueno, de esa cartera, cuál es el porcentaje de ejecución, o sea, cuál es la efectividad que tenemos en llevar realmente adelante esos proyectos. Y bueno, ese es un tema precisamente dentro de los retos que planteamos y de las limitaciones importantes. La existencia de alguna certidumbre para la inversión, es decir, aquí es donde los análisis costo-beneficio, ¿verdad? La certeza de los datos, el tener esa preingeniería, esa preinversión suficientemente sólida, incluso la factibilidad consolidada. Por ahí decían algunos expertos de una entrevista que hizo Forbes en México, que algunos de los proyectos que ya existen son más susceptibles de que entre una inversión privada porque existe ya alguna certidumbre sobre el comportamiento que esos proyectos tienen. Diferencia si fuera un proyecto completamente nuevo, que de igual forma, pues si tenemos estudios suficientemente respaldados y sólidos, pues digamos que podríamos lograr un grado de certidumbre también importante. También, bueno, cuál es el mecanismo que tenemos para la selección de esos proyectos y cómo es que estamos estructurando estos proyectos, ¿verdad? O sea, hay que garantizar que los proyectos sean bancables, inclusive decían por ahí, ¿verdad? En esa entrevista, bueno, que sean bursátiles en alguna medida. ¿Y cuál es el papel del Estado? ¿Verdad? Es que el Estado, y aquí es donde tenemos que pues, empezar a reflexionar un poco a futuro, es que el Estado tiene que seguir siendo un inversor o debería el Estado cambiar su rol o asumir otro rol o tener dos roles, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser el Estado un catalizador de procesos de inversión, puede ser un promotor en la construcción de proyectos de infraestructura. Puede ser que el Estado tenga una participación importante en la inversión, por ejemplo, en áreas sociales, o sea, hablamos del tema educativo, el tema de salud, incluso algunos temas recreativos, sistemas de transporte público, ¿verdad? Por ejemplo, debe ser que el Estado tenga su control, su papel de control, seguimiento, fiscalización y monitoreo. Debe el Estado promover reformas en los procesos de contratación de manera que tengamos procesos más ágiles, más transparentes, más asertivos. En general, creemos que, bueno, es importante que el Estado garantice por sobre cualquier cosa, pues el interés público, lógicamente, y en ese concepto, pues que logre eficiencia, eficacia y equidad. En este momento tenemos algunos programas de inversión que todos ustedes o la mayoría conocen, ¿verdad? Hay un programa de obras estratégicas que alcanza un monto de 340 millones de dólares, un programa MOBID que alcanza 450 millones de dólares, el programa de red vial cantonal, 152 millones y la ampliación de la ruta 32, pues que también tiene un monto importante. A eso se suman algunas otras inversiones que se han venido generando en la cartera. ¿Qué pasa con el financiamiento? Bueno, resulta que tenemos una situación de endeudamiento importante. El Ministerio de Hacienda definió una serie de lineamientos, tres fundamentalmente, en el decreto que se cita acá, el 41935. Estableció primero que la política de endeudamiento sostenible es aquella en la que el tamaño de la deuda en relación con el PIB muestre una tendencia en el largo plazo hacia la estabilidad o una tendencia decreciente.
Se define, que es lo más importante, un límite máximo de endeudamiento público, que es el 60% del PIB. Y tenemos en este momento pues una situación en donde ya andamos con un porcentaje de 67.5% del PIB. Esto ha generado pues que tengamos una calificación de riesgo país no favorable, ¿verdad? Por algunas de las agencias, digamos, de calificación más reconocidas, y eso pues obviamente genera un panorama negativo. Y ante esto tenemos pues una situación de financiamiento o de mecanismos de financiamiento tradicionales que se han concentrado en endeudamiento, es decir, créditos, ¿verdad? Con la banca multilateral, algunas concesiones y, digamos, muy incipientemente algunas ideas de cómo articular asociaciones público-privadas. Viene entonces la propuesta de, bueno, generemos un plan de gestión de financiamiento asociado al Plan Nacional de Transportes, que de hecho es una de las disposiciones, y tratemos de establecer esa priorización. Entonces, bueno, este ejercicio se hizo considerando tres elementos: que los proyectos que se estuvieran analizando estuvieran en alguna de las fases definidas en el ciclo de vida de los proyectos, es decir, estuvieran en etapa de perfil, de prefactibilidad, de factibilidad y o diseño, que estuvieran incorporados en el banco de proyectos y que no contaran con financiamiento o tuvieran financiamiento parcial. Digamos que ese fue el criterio o los criterios. En ese sentido, el plan de gestión de financiamiento identifica un total de 142 proyectos, de los cuales tienen requerimientos particulares 76, y tenemos un total de 13.212.35 millones de dólares como un primer, digamos, acercamiento a lo que se estaría requiriendo en materia de inversión para esos 76 proyectos. ¿Cuál es la fuente, digamos, la asociación público-privada y los peajes? ¿Verdad? Esa es la cantidad de proyectos por fuente de proyecto y el monto asociado por fuente de financiamiento. El portafolio del plan de gestión de financiamiento incluye, además de los 73 proyectos inscritos en el banco de proyectos de inversión pública, activas, básicamente definidas dentro del marco de ideas y de propuestas. Entonces el plan analiza todas las posibles fuentes de financiamiento, es decir, los empréstitos o los créditos, la concesión, las APP, los peajes, las tarifas, recursos propios de presupuesto nacional, fideicomisos o financiamiento base suelo. Entonces, bueno, de acuerdo con el plan de gestión de financiamiento, al 31 de julio del 2021, el monto requerido de realmente los modos que tenemos acá expuestos asciende a 8.829.61 millones de dólares. La distribución por modo de transporte la vemos en el gráfico. Aquí tenemos, pues, lógicamente, la materia aérea, marítima, terrestre y ferroviaria. Y a la derecha tenemos la cantidad de proyectos por modo de transporte, cuáles tienen requerimiento y cuál sería el monto asociado. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, les comentaba al inicio de la presentación, tenemos una situación importante con la preinversión. No tenemos cómo financiar preinversión. Algunas veces lo que se ha hecho es que estos organismos de la banca multilateral ofrecen financiar los estudios de preinversión, mismos que se pueden utilizar si y solo si el préstamo se asume con esa entidad bancaria. Entonces, pues ahí tenemos una situación de amarre, ¿verdad? De que la misma entidad que está financiando los proyectos es la que está, digamos, proveyendo los recursos para poder hacer la preinversión. La preinversión es fundamental, por lo que ya conversamos, permite realmente determinar si hay factibilidad, viabilidad o no antes de realizar una inversión considerable, disminuye el grado de incertidumbre sobre la ejecución de estas etapas del proyecto. Es determinante entonces la realización de los estudios de preinversión y es necesaria esta fase para determinar o fijar la conveniencia o no de realizar una inversión pública en términos de pertinencia, de rentabilidad social y de sostenibilidad. Entonces, bueno, ya para cerrar tenemos, bueno, cuáles son los retos que hemos logrado identificar, digamos, en este proceso, en esta experiencia. Primero que todo, es necesario trabajar en la complejidad que existe hoy para madurar los proyectos en las fases de preinversión.
Necesitamos también buscar mecanismos para superar las condiciones macroeconómicas, ¿verdad? Esto es uno de los elementos más complicados, no está necesariamente en nuestras manos, pero tenemos que trabajar hacia eso. Aumentar la incipiente participación de ¿verdad? Atendiendo todo lo que mencionamos anteriormente. Es necesario explorar fuentes alternas de financiamiento, es decir, es imprescindible pensar en sistemas mixtos de financiamiento para las actuaciones. Si los recursos públicos no pueden constituir de ninguna manera financiamiento, si bien es cierto, son el soporte fundamental, en este caso del PNT, pero es necesario complementarlos con inversión privada para llevar a buen puerto, a buen término, las acciones. En el tema de mecanismos alternos de financiamiento, acá se esbozan algunos, ¿verdad? La contribución de mejoras, la contribución de valorización, que aplica tanto para construcción de obra nueva, para mejoramiento de infraestructura, de servicios, de obra, para sistemas de transporte, para estaciones intermodales, es decir, es una gama muy amplia de aplicaciones que podemos tener con este instrumento. La renovación urbana y el reajuste de tierras es otro mecanismo que potencia enormemente desde el punto de vista de la reconversión del suelo urbano con otras características, con aprovechamientos urbanísticos mayores que también permiten capturar parte de esa, digamos, mejora o de esa valorización que los predios generan. El tema de todo lo que tiene que ver con el impuesto predial, que definitivamente es una fuente muy importante de financiamiento que si bien está concentrada en los municipios, pues es posible a través de los diferentes niveles de gobierno articular precisamente los procesos de inversión que son necesarios, entre muchos otros. La gestión del suelo y los procesos de adquisición de terrenos es fundamental. Si hay algo que la Contraloría General de la República ha identificado es precisamente el sobreprecio derivado de los procesos expropiatorios, de lo que denominamos la gestión del suelo, la relocalización de servicios, la recuperación de derechos de vía. Este es un tema medular que requiere de toda la atención realmente de las administraciones porque es una materia muy sensible. La gestión de riesgos para la inversión, ¿verdad? Que no solamente se enmarcan dentro de lo económico, sino también dentro del tema social y el tema ambiental, ¿verdad? Muchas veces los proyectos no son bien gestionados desde la perspectiva social y eso genera pues manifestaciones importantes que en muchas oportunidades pues se han traído al traste con los proyectos. Es decir, de la materia ambiental pues que definitivamente tenemos que respetar muchísimo. Grandes retos, bueno, los recursos públicos son insuficientes, son necesarios nuevos mecanismos de financiamiento indiscutiblemente. Tenemos que orientar el sostenible, controlar la expansión de la mancha urbana. Si hay algo que genera realmente insostenibilidad en materia de desarrollo urbano, es el consumo excesivo de suelo, la extensión de la mancha urbana, las políticas de baja densidad. Eso obliga a que todos los servicios, desde el transporte público hasta los equipamientos, escuelas, colegios, universidades, centros de salud, etcétera, etcétera, tenga que extenderse y expandirse a la misma velocidad que lo hace la ciudad. Y eso genera, digamos, inversiones que definitivamente el Estado y los gobiernos locales no pueden sostener. Entonces, bueno, acá tenemos dos rutas a seguir, ¿verdad? O seguimos incentivando una política de aumento progresivo de las cuotas de inversión pública respecto al PIB, o promovemos una política decidida para atraer capital privado que combine un sistema de tarificación adecuado y posibles técnicas de financiamiento cruzado, incluido el financiamiento base suelo. Y bueno, muchísimas gracias. Sé que ha sido una presentación tal vez un poco extensa y de pronto un poco cansada, pero bueno, pues para nosotros es importante pues haber compartido con ustedes parte de la información que los equipos técnicos de la Secretaría pues han logrado conjuntar durante estos años de gestión, por lo menos que pues me han permitido estar acá en la Secretaría. Un agradecimiento profundo realmente a ellos porque realmente son los equipos que mueven al final de cuentas pues todos estos procesos. Y por supuesto también pues un agradecimiento muy profundo pues al señor ministro y señores viceministros pues que
nos han apoyado como Secretaría en toda esta gestión, y reiterarles pues también el agradecimiento en este foro a todos ustedes, muy particularmente a la Comisión Paritaria de Carreteras, al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y muy particularmente al ingeniero Federico Altodano, que también ha sido pues un elemento fundamental dentro de la articulación y preocupación pues un poco manifiesta en esta presentación. Muchísimas gracias.